Vamos a comenzar la clase de hoy. Gracias por estar acá. Ya es es la última sesión del curso. Es un curso que ha tomado 6 miércoles entre octubre y noviembre del 2025. Esta sesión es sobre todo de conclusiones, pero vamos a aprovechar la sesión también para poder en práctica las herramientas analíticas brindadas, ¿no? Presentadas y discutidas con ustedes en las últimas 2 sesiones. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Primero recordemos, porque la última clase, la de la quinta semana, me parece que terminó con esta diapositiva, ¿no? Y hoy espero que a estas alturas del curso, estamos en la última clase, y yo sé que suena súper contraintuitivo, y puede sonar hasta a brujería, pero ya estamos en la sexta clase. Entonces espero que eso ya no suceda, no esté sucediendo. ¿No? Recordemos que la realidad está hecha y rehecha sobre la base de discursos. Discursos que se han constituido históricamente y que han circulado como si nada. Discursos, por ejemplo, sobre la menstruación, sobre el amor, sobre la salud mental, sobre la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. O discursos, noticias acerca, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, la realidad existe, pero existe en tanto se encuentre hecha y rehecha sobre la base de los discursos. Si no se escribe nada, si no se escribe nada y si no se dice nada sobre algo, ese algo no existe, no pasó. Que la gente crea o sobre los que ha heredado y usa de manera natural. Todos cargamos una mochila representacional. Pero como vengo diciendo desde hace ya varias clases, no somos esclavos de lo que heredamos. Yo sé que es difícil, complicado, incluso hasta triste, tener que tomar distancia, ver más allá de de nuestras propias narices. Puede ser hasta un proceso doloroso, porque aquello que heredamos se vuelve parte de uno. O de aquello que ha circulado como si nada. No, acá, espero que el curso, yo sé que el curso pone énfasis en los discursos que produce y circula, mantiene la prensa, los medios de comunicación, pero los discursos también circulan como si nada en el núcleo familiar. Es por eso que cuesta tanto tomar distancia. Y es por eso que puede ser hasta un proceso sumamente doloroso, pero en algunos casos quizás hasta necesario. ¿Ok? Las representaciones de la realidad que encontramos en un discurso necesariamente seleccionan un aspecto de la realidad, lo hacen saliente o relevante. También vengo diciendo desde hace varias clases que no hay un discurso que pueda representar al 1000%, que pueda captar al 1000% un acontecimiento. Eso es imposible, porque siempre hay un trabajo de selección con respecto a cuáles son las palabras que, por ejemplo, aparecen en un titular. Y no hay portada que pueda captarlo todo. Y creo que ya con la clase de la semana pasada también nos hemos podido percatar y hemos discutido que hay verbos y verbos. E incluso los verbos que encajan en procesos materiales no pueden captarlo todo. Todo discurso se encuentra atravesado por luces y sombras, ¿no? Y como un buen análisis del discurso tiene que contemplar esos claroscuros. Lo que se dice, lo que se escribe, cómo y también las faltas, también las omisiones, también los silencios, porque en este curso también hemos discutido que esas faltas, que esas omisiones, que esos silencios también tienen consecuencias en la vida social, en la vida de las personas y en la estructura social. Nuestra relación con aspectos de la realidad siempre está mediada por discursos, por ejemplo, sobre el acné.
Esos discursos sobre el acné o sobre la belleza o sobre el buen vivir, sobre la buena gestión del tiempo, y todo así entre comillas, ya, porque todo es un constructo, tienen consecuencias incluso en uno, en cómo, sí lo vimos la semana pasada con los procesos relacionales. Si constantemente circulan discursos donde tenemos procesos relacionales, portador el acné, atributo, lo más horrible, eso finalmente tiene consecuencias en uno, en cómo, por ejemplo, nos vemos y evaluamos nuestro rostro cada vez que nos levantamos por las mañanas y nos vemos al espejo, a ese nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces, por tanto, ya, nuestra relación con respecto de la realidad siempre está mediada por discursos. En otras palabras, la manera en que vemos a las personas y el modo en que nos vemos a nosotros mismos no es transparente. Incluso esa forma de ver y de escuchar a las personas se encuentra mediada por discursos. No vemos ni escuchamos a los demás y tampoco nos vemos a nosotros mismos de manera neutral. Y yo sé que es súper contraintuitivo, pero pensando en nuestro país, que se encuentra en crisis, ¿no? Pero pensando en nuestro país, no vemos a las personas de manera neutral. Los vemos a las personas y escuchamos a las personas por medio del velo, por medio de un velo sobre las razas en tanto constructos. Vemos a las personas y ya las estamos clasificando y ubicando y construyendo toda una historia dentro del espectro social, como parte de este espectro social. ¿Ya? Para que eso cambie, porque como todo es construido, las representaciones son un producto, precisamente por ello, no estamos completamente condenados, o sea, no estamos viviendo en una cárcel, sino que el cambio representacional es posible. Esa es la apuesta, incluso política, de este enfoque, o sea, del análisis del discurso. Como las representaciones no son naturales, ni tampoco dadas per se, toda representación también tiene una historia. Como no es natural, es posible el cambio es posible. Pero que para que el cambio finalmente se realice, un cambio representacional finalmente se realice, es necesario que se produzcan y circule otras representaciones hechas a través de otros discursos. A través de ellos se constituyen, mantienen, modifican y combaten, se resisten. La pugna representacional es posible, pero se tienen que producir y circular. Eso también es importante. Creo que en la clase 2 sí presenté, ¿no? De manera súper general, yo lo sé, pero sí presenté el, ese cuadrado, los tres cuadrados de Fairclough, el modelo tridimensional de Fairclough, texto, práctica discursiva y práctica social. La práctica discursiva implica procesos de producción, circulación y consumo de los textos. Y un texto se puede producir, pero tiene que circular. Se requiere que circule. Una manera de que un texto pueda circular es por medio, por ejemplo, yo sé que este es un curso corto, ¿no? De 6 clases de 2 horas, ¿no? Por semana, ¿no? Pero una manera que los discursos puedan circular es a través de la intersexualidad. Es otra estrategia, otro mecanismo discursivo. Pero en la clase de la semana pasada, como que mostré una herramienta, ¿no? Los procesos verbales, los que se materializan por verbos como decir, señalar, ¿no? Que ayudan a atraer las voces de ciertos actores sociales, bien seleccionaditos, sobre todo en los discursos mediáticos. Ya por medio de los procesos verbales es posible que los textos circulen, pero siempre hay un proceso de selección con respecto a quiénes citar y a quiénes no, y de qué manera, ¿no? Ok, poquito, o sea,
Sí, es como que estoy recopilando ideas. ¿No hay alguna pregunta? Porque esta clase cerramos. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Pregunto. ¿Más o menos? ¿Hay alguna pregunta? A ver, ¿se ha entendido Ilse, Diana, Catherine, Fátima, Isabel? ¿Se ha entendido más o menos? Sí, todo bien, Ya, claro. listo. Listo, Ujú, gracias, gracias. gracias. Profesora, yo tendría una pregunta Dime. sobre la intertextualidad. Dado que, bueno, que la intertextualidad está relacionada con las relaciones de poder precisamente, me preguntaba, ¿no? Si en todo caso es mucho más evidente en lo que son, digamos, es la prensa en general más que en redes sociales, digamos, donde podría decirse que hay más democracia, ¿no? Para publicar cosas. Yo no sé, ahí yo diría, ahí yo tendría, tomaría precauciones. Porque las redes sociales también son esferas. O sea, no sé si sea tan democrático, ¿ya? Porque justo lo dije ayer en mi clase de oralidad y escritura. Porque la brecha digital sí existe. O sea, es por eso que no es tan democrático. No sé si me dejo entender. Y además los creadores de contenido también se enmarcan en intereses particulares. No sé si me dejo entender. Sí, profesora, gracias. Ya, entonces, sí, las redes sociales como que, ¿cómo decirlo? Como que crean espacios para un todo mayor, ¿no? Para una mayor cantidad de personas, pero no romanticemos tampoco. Y hay muchos intereses de por medio con respecto a las redes sociales, sobre todo en campañas electorales. Y también pensar en la brecha digital y en la dificultad en torno a los accesos. O sea, para acceder a una red social necesitas dispositivo, un dispositivo, necesitas conexión a Internet. Entonces, pensando en nuestro país, tampoco es tan democrático como parece. O tan accesible, vamos a utilizar otra palabra, tan accesible como parece a simple vista. ¿Ok? No sé si te respondí. Sí, profesora, muchas gracias. Ya, ok. Vamos a continuar. Ya. Entonces, bueno, por lo menos espero que el curso, sí, yo no me siento triste, ¿ah? O sea, porque bueno, es un curso de 2 horas por semana y yo sí me interesó sobre todo que esto se entienda de la mejor manera posible. La rueda arcoíris de Halliday. O sea, ¿en qué consisten estos recursos lingüísticos? ¿Ya? Los procesos existenciales, relacionales, verbales, los mentales, los comportamentales y los materiales. Entonces, esta rueda arcoíris lo que ilumina es que hay verbos y verbos. Eso espero que después de las dos últimas clases que hemos tenido, ya nos hayamos dado cuenta de ello. Hay verbos y verbos. El agente solo puede encontrarse en un proceso material. Y cuando hay agencia, hay responsabilidad. En los otros procesos encontramos otros elementos, otros ingredientes. A ver, repito, el agente solo puede hallarse en proceso material, pero no todo proceso material tiene agente. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito con un caso que he traído. Que vamos a discutir, vamos a practicar. No todo, el agente solo puede aparecer en proceso material, pero no todo proceso material necesariamente tiene un agente, porque las omisiones, las faltas, son posibles, sobre todo con el lenguaje en uso. ¿Ok? A mí un proceso bueno, me encanta a nivel analítico son los mentales. No, 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 perdón. Un proceso que me encanta a nivel analítico son los verbales y los relacionales. Me encantan. Los verbales, ¿por qué? Porque ayudan a producir intertextualidad, ¿no? Cómo los textos se van conectando entre sí. Los textos, las voces y todo lo...
y se entiende que esa selección de voces también se marcan en intereses específicos. Y me encanta a nivel analítico los procesos relacionales, porque parece que son, en su sencillez radica su potencialidad. ¿Ok? Esto de portador igual atributo. A es B. Punto. A es B. A tiene B. Punto. Así, una ecuación sencilla y todo lo que se puede llegar a producir a través de este tipo de procesos. Y recordemos que los existenciales, por ejemplo, hubo un asesinato, y esa es una relación con un proceso existencial. Y los procesos existenciales también son sencillos. Recuerden que solo tienen un ingrediente, ¿no? El existente. Y el proceso existencial funciona como una varita mágica. ¡Ping! Algo existe. Pero no se predica nada más. No es necesario predicar algo más. Porque el proceso existencial solo requiere un elemento. Ya. También tengamos presente las tres aristas pilares del sistema de transitividad propuesto por Halliday. Los procesos, acá estamos los procesos, los participantes, acá tenemos tipos de participantes. La gente puede funcionar como un participante. El participante son las personas, entes que se inmiscuyen, que son parte de los eventos. Y las circunstancias, los circunstanciales. Y las circunstancias son, yo sé que no se escucha súper académico lo que voy a decir, ya lo vengo diciendo en varias sesiones. Ya, las circunstancias son información de IAPA, no es obligatorio, son adjuntos en sintaxis. ¿Sí? Ya lo dije de manera académica. Son como un adjunto en sintaxis. Es por eso que cuando tenemos, ahí nos encontramos con circunstancias de, de razón. Ya hago la paréntesis sin razón porque ya hemos visto algunos motivos o razones, ¿no? En las clases que hemos tenido. Por ejemplo, el motivo o razón, ¿no? Con respecto a feminicidios. Entonces, mejor hago paréntesis, las comillas, ¿no? Porque es un constructo. Instrumento, lugar, tiempo, ya cuando nos encontramos con circunstancias, ya tenemos que ver con lupa, contemplar con lupa esa información y preguntarnos qué es lo que se está haciendo al añadir tales circunstancias en un discurso. ¿Ok? ¿Sí? Y me parece que la clase de la semana pasada terminó con un ping-pong lingüístico, ¿no? O sea, con casos que nos hacían pensar. Porque en ciertas oraciones, un verbo X puede funcionar como un proceso material, pero en otras oraciones, ese mismo verbo puede funcionar, ese mismo verbo en la forma, ¿no? Puede funcionar como, por ejemplo, un proceso verbal. Depende de qué palabras se encuentran alrededor y también depende del contexto histórico, social, económico en el cual se enmarca un discurso determinado. Entonces, eso también ayuda a poder interpretar. Y van a haber casos muy específicos donde un mismo verbo puede funcionar como más de un proceso. ¿Por qué? Porque uno de los axiomas de esta perspectiva es que el lenguaje es multifuncional. Y acá en este curso también nos hemos percatado que hasta la conjunción y, hasta esa partícula que parece que no vale nada, hasta esa pequeñez puede funcionar como tradicionalmente nos han enseñado en el colegio, ¿no? Ah, no, y esa conjunción sirve para A más B, sirve para añadir. Pero en este curso hemos visto casos donde esa conjunción y ya funciona como para añadir, para sumar elementos, pero también funciona como A entonces B. Al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es multifuncional. Entonces, por eso ahí vamos a encontrar verbos en algunos casos que operan como dos procesos al mismo tiempo. Ya, yo sé que hay verbos que prototípicamente pueden funcionar como materiales. Por ejemplo, o sea, los ejemplos que estamos viendo acá.
En esta diapositiva ya son como que ejemplos súper prototípicos, pero van a haber casos en donde podemos estar todo un día pensando qué proceso será. Porque sí, a mí me ha pasado. Estoy pensando y pensando, y en el micro, estoy en el micro, uy, aparece la super respuesta. Pero el punto es justificar la interpretación. Justificar, no, está el proceso. No sé si se acuerdan, porque la semana pasada presenté como un testimonio de un señor acusado de haber cometido actos de pederastía. ¿Se acuerdan? Qué cosa era lo que decía? La mano se me movía. ¿Se acuerdan? La mano se me movía. Y uno se queda pensando, ¿qué proceso? Ya, estás entre un material y un conductual. Si tú me dices que es un material, lo que estás interpretando es que la mano se va así, tiene vida propia y se va así. No, pues, la conductual, como algo que no se puede controlar. Entonces, una vez, o sea, al identificar un proceso, en ese tipo de casos que están en el limbo, ¿no? Que estamos acá en el limbo, en la intersección en un proceso y otro, uno tiene que justificar por qué es un proceso y no otro. Es por eso que me encanta la rueda arcoíris, porque nos hace percatar a nosotros como lectores que la división entre un proceso y otro son líneas difusas. No tenemos acá una super pared con techo entre un proceso existencial y un relacional. No, las líneas son difusas. E incluso identificar los procesos no es tan sencillo como, no es una tarea tan sencilla como parece. Y en algunos casos se va a requerir justificar. ¿Ok? Ok. Entonces, esto fue lo que compartí hace como un par de clases, porque estoy como que retomando, ¿ya? ¿Por qué el sistema de transitividad es útil? O sea, ¿por qué es útil? Ha sido útil toda la discusión que estamos teniendo en las dos últimas clases. ¿Por qué? Porque el tipo de proceso, verbo, recuerden que tiene que ser un verbo conjugado, los verboides no entran, los verboides no son procesos, ¿eh? Y he pasado más de una oportunidad la lista de elementos que no entran como procesos. El tipo de proceso, verbo, que se elige para representar un hecho de la realidad, determina cómo se representa la agencia y la responsabilidad de los participantes. Claro, pues, porque un proceso material no funciona de la misma manera que un proceso existencial. No es lo mismo, porque ambos procesos requieren diferentes tipos de elementos. Entonces, hay verbos y verbos. Punto. ¿Ok? Yo espero que esta diapositiva, ya después de las dos últimas clases que hemos tenido, se entienda un poco más. Los verbos importan y hay verbos y verbos. ¿Ok? Ya. Y vamos a practicar un poco. Vamos a practicar un poco. Acá. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué encuentran aquí? ¿Sí se acuerdan de esto, no? ¿Ustedes se acuerdan de esto, no? Sí, nos acordamos de este evento, ¿sí o no? Pregunto, ¿ah? Porque quizás no nos acordamos. Es más probable que no nos acordemos ya. Y a ver el chat. Ya, sí, ok, gracias. Ya, ya. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que no se dice? ¿Qué le llama la atención?
¿Qué le llama la atención? ¿Qué verbos, por ejemplo? ¿Qué se está haciendo? Con respecto a procesos, ¿ante qué estamos? Repsol también aparece como un agente activo. Ya, ok, ok, acá está bien, ya estamos ejecutando, estamos colaborando, ya. ¿Quién? O sea, los dueños de la cuenta, pues. ¿Se dice dueño? Los propietarios de la cuenta, ¿no? En el cual se ha publicado esto. Estamos ejecutando, estamos colaborando. Es un proceso material, donde la empresa se hace responsable de ciertas acciones. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención? ¿Algo más? Miren, los verbos importan, las palabras en general importan. A ver, creo que este post, ¿no? Este comunicado da cuenta, evidencia todo lo que he dicho en esta primera parte de la clase. Esta es una representación de lo que pasó. Esta es una representación, ya, hecha a través de un discurso producido por la misma empresa, producido y publicado por la empresa. Es una versión, ya, y todo discurso se encuentra atravesado por luces y sombras. Entonces es interesante porque se ilumina discursivamente algo, en este caso por medio de procesos materiales, se ilumina ciertas acciones donde la empresa se autoposiciona, ¿no? Como agente de estos procesos materiales, pero al mismo tiempo se oscurecen otros aspectos. Se oscurecen, se gasean, se mitigan otras cosas, otros elementos. Como por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos, pues, o sea, por este texto no lo sabemos. Yo les pregunto, ¿la palabra petróleo está acá? Quizás se me está pasando porque estoy leyendo rapidito. ¿Está la palabra petróleo? Corríjame, ¿eh? No, no se Como encuentra que por se acá. oculta Ya su no está. responsabilidad, ¿no? Ujú. Ya, exactamente. Las palabras importan y si no se dice, no pasó. Que tú dices, estamos ejecutando las labores de remediación. Ya, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, todo discurso ilumina, se vuelve saliente cierto aspecto de la realidad, pero también oscurece. Y es una operación que se da al mismo tiempo. O sea, la pregunta es, se entiende también que este texto se enmarca también en cuestiones legales, en cuestiones judiciales. Entonces acá tú dices que algo habrá pasado, pues, algo pasó. Continuemos. Entonces, una pregunta analítica es, ¿qué se dice? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que no se dice? ¿Y en el marco de qué intereses? No.
Bueno, continuemos. Si nos ubicamos, ¿no? Porque bueno, ustedes saben que estamos en tiempos de crisis sobre la memoria también. Pero si nos ubicamos, ¿no? Porque ustedes que se hacen más jóvenes, pero la juventud no es excusa. Si nos ubicamos, ¿no? Ubicamos el Sí, evento. sí, Ya, por ya, supuesto. ya, mejor pregunto, por si acaso. Ya, entonces, practiquemos acá. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que se está haciendo? A ver, revise. ¿Cuál es el proceso que se repite? O sea, en ambos extractos. ¿Qué proceso? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo en esos extractos? A ver, el chat. Ya hay procesos relacionales, sí, efectivamente, sí, efectivamente. Pero esos procesos relacionales aparecen ¿dónde? O sea, está bien lo que menciona Catherine por el chat. Nosotros tenemos, ellos no tienen, ya está muy bien, procesos relacionales. Pero esos procesos relacionales, ¿dónde aparecen? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué se está haciendo? O sea, la pregunta analítica final es ¿qué se está haciendo? ¿Cómo? Diría yo también que hay procesos verbales y que se cita, digamos, la voz oficial. Ya, está muy bien. Tenemos estos verbos, a ver, recalcó, afirmó, expresó, ya, verbos que en este caso operan como procesos verbales y a través de los cuales se recoge, como indica Diana, la voz de las autoridades. Ya, y con esa voz, ¿qué se está haciendo? Sí, ya tenemos los procesos verbales. Ya lo hemos discutido, sobre todo en los discursos mediáticos no se cita cualquiera, se cita a ciertas personas bien seleccionaditas, en este caso, autoridades. Ya. Por medio de la recolección de esa voz, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo a nivel simbólico? Profesora, bueno,
también me parece a mí que se está constituyendo un nosotros y un otros, ¿no? En Ya está esto, muy bien. porque, o sea, Está muy Sendero bien. otro y ellos serían, digamos, ¿no? La Ya. autoridad y se Ok. separan, ¿no? Ya está muy bien. O sea, se están construyendo dos bloques. Un nosotros y un otro. Un nosotros, a ver, que nosotros tenemos por norma el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese es un nosotros. Un nosotros que respeta los derechos humanos. Pero también y en contraposición, porque los constructos identitarios son dialógicos. Entonces tienes un nosotros, ese nosotros existe en tanto existe una otredad, en tanto se produzca discursivamente una otredad. Entonces acá tenemos un nosotros institucional, gubernamental, ya, cito, tenemos por norma el respeto y el respeto de los derechos humanos, ya, ok. Y en contraposición tenemos un otro. Esto hace la diferencia entre soldados y asesinos, la otredad. La mayoría de los, estoy citando, estoy leyendo, de los crímenes, se trata de un grupo de ta, 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 ta. Como si fuera otro crimen. O sea, ¿se entiende? O sea, sabemos lo que pasó. Hay una sentencia internacional, pero tenemos esto y parece como si fuera otro evento. ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante porque por medio de los procesos verbales, porque recuerden que los procesos verbales recogen voces a través de las locuciones, se construyen eventos. Se construyen y reconstruyen los eventos. Continuamos. Continuamos. ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Más o menos? ¿Continuamos? Pregunto. ¿Continuamos? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces vamos a continuar con la noticia del día. ¿Sabe lo que pasó, no? Pregunto, porque fue hace unas horas. Los estoy sorprendiendo. ¿Saben lo que ha pasado, no? Sí, Ya, desde hace unas horas. Pueden googlear lo que pasó, ¿ya? Pero, bueno, a propósito, ¿no? Si es que no se han enterado, ya. Vamos a analizar, pero en un nivel, en un primer nivel, ¿no? Porque estoy acá preguntando, identifica procesos, participantes y circunstancias. Algo así sencillito, como para practicar, ¿ok? Entonces yo voy a compartir por el chat. Esto es de hace unas horas, está calentito esta data, este corpus está caliente. Ha salido hace unas horas, no tiene ni 24 horas esto, ¿ya? Entonces voy a compartir por el chat el enlace de la noticia publicada hoy a través del portal de RPP. ¿Ok? Ahí está. Listo. Funciona, ¿no? ¿Funciona el enlace? Confírmeme, por Sí, favor. sí, todo Ya, bien. listo, muy amable. Ok, es para identificar procesos. Le doy unos 5 minutos, 5, 10 minutos, 5 minutos, ahí pregunto. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, correcto, gracias. Ya, ok. 5 minutos.
A ver, listo, más o menos, unos minutos más. Solamente es para identificar, ¿ah? Pregunto, ¿unos minutos más? ¿Se encuentran ahí? Sí, sí, claro. Unos minutos más, pregunto. Ajá. Sí, Ya, por ok, favor. listo, 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 listo.
A ver, vamos a discutirlo entre todos, ¿ya? ¿Ok? Solamente porque es para identificar. Entonces tenemos esta noticia, ¿no? Que está calientita. Ustedes saben, ya hace unas horas. Ya. ¿Cómo está constituida la noticia? ¿Qué procesos? Porque hay como dos procesos que se vuelven un patrón. ¿Cuáles? Material. Ya, los procesos materiales, sobre todo presentes a través de la voz de la jueza, ¿sí o no? Porque tenemos procesos materiales. Perdón, a ver, dilo tú, Diana. A ver. Ah, bueno, yo decía que había más procesos materiales también por el hecho de que hay responsabilidades y consecuencias Ya, también. sí, exactamente. Acá. A ver, ¿dónde está? Porque está como que el proceso material cometió algo así, ¿no? ¿Dónde está? Justo lo tenía ¿Dónde separadito. ¿Cómo? Cometió actos ilícitos. Acá estoy leyendo. En el tercer párrafo, pero es a través de la voz de la jueza. Es por eso que tenemos procesos materiales y también procesos verbales. Procesos verbales como dijo, indicó, añadió, calificó, incluso hasta escribió, donde se recoge las voces, sobre todo de la magistrada, pero también de Martín Vizcarra. Entonces hay como que una contraposición de voces. ¿Ok? Y a través de esa contraposición de voces, yo sé que la mayor parte de la noticia está constituida por la voz de la jueza, pero la noticia termina con la voz, con la recolección de la voz de Martín Vizcarra a través de procesos verbales. Entonces tenemos dos voces, pero que se contraponen entre sí. ¿Por qué? Porque a través de la recolección de la voz de la jueza se representa la sentencia como una sentencia. No quiero decir calificativos, pero como una sentencia bien dada. ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? Vuelvo a leer. Tercer párrafo. Este colegiado advierte, estoy leyendo la noticia, que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos, aprovechando su cargo como presidente regional. Ya, eso sería, se entiende que, a ver, ¿qué es lo que sería? Tercer párrafo. Repito, vuelvo a leer. Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero. Estoy leyendo. Esos gerundos, aprovechando, condicionando, ¿qué cosa sería? Dentro del sistema de transitividad. Estamos practicando, no, no es examen. Pero eso Las es gerundio. circunstancias, Dime, ¿no? perdón. Las circunstancias, ¿no? Ya, exactamente. Menos mal que no, te agradezco, Ilse. Ujú. Pero ninguno me dijo proceso, está muy bien, porque no son procesos, los gerundios no son procesos. En este caso operan como circunstancias de modo. Pero esa primera oración, este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos. Tenemos un súper proceso material, donde tenemos un agente, Martín Vizcarra. Y cuando hay agencia, hay responsabilidad. Entonces, a través de la voz de la jueza, de la magistrada, se representa la sentencia de cierta manera, como una sentencia bien dada, o sea, mejor dicho, justificada, y a través de la recolección, a través de la voz de Vizcarra, o de la versión de Vizcarra, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, cómo a través de la voz de Vizcarra se entiende que se está representando la sentencia de otra manera. ¿Me estás siguiendo? Sí, profesora. Ya, o sea, a través de la voz de Vizcarra, en los dos últimos párrafos, se representa la sentencia como una venganza, o sea, de manera literal. Ahí está la palabra, estoy leyendo. Entonces tenemos contraposición de versiones,
¿no? Contraposición de representaciones en una misma noticia, a través de la recopilación de voces por medio de procesos verbales. Ya, ahí está. Ahí está, más o menos. Entonces la pregunta, o sea, ya, identificamos elementos, pero la pregunta final a la que tenemos que llegar a responder es qué es lo que se está haciendo a nivel simbólico, a nivel representacional. En este caso, dos versiones, se contraponen dos versiones sobre un mismo evento, sobre una sentencia. Ok, continuamos, continuamos, ¿sí? Sí, Continuamos, amigos, amigas, amigues. Ok, ya, sí, ok. Y a propósito he colocado esa noticia. A propósito, porque también tenemos procesos materiales en voz pasiva. O sea, hay una voz pasiva en el título. A ver, voy a leer el título. Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de cárcel. Fue sentenciado. Es un, ya, proceso material, pero en voz pasiva. Entonces acá, ¿por qué es importante todo lo que estamos discutiendo? ¿Por qué el sistema de transitividad es útil? ¿Por qué importa? Ya hemos visto por qué. Uno de los porqués. Primer por qué, porque el verbo que se selecciona hace que un hecho sea representado de cierta manera. Porque hay verbos y verbos. Esa discusión ya la hemos tenido. Ahora, la segunda respuesta a esta misma pregunta, ¿por qué el sistema de transitividad es útil? ¿Por qué? Porque la manera en que los participantes, los procesos y las circunstancias se organizan en una oración determina cómo se representa la agencia y la responsabilidad de los participantes en un hecho al que alude el proceso. Es decir, en cristiano, el orden de los factores, el orden de los elementos, sí importa. ¿Ok? El orden de los factores altera el producto. Recuerda, creo que sí lo pasé la semana pasada, pero sí lo hemos visto. Esa diapositiva en torno a diferentes eventos, a diferentes feminicidios. Y los extractos comenzaban con porque, ¿se acuerdan? ¿Están ahí? ¿Se acuerdan? Pues sí lo traje, ¿ah? sí, Sí se los mostré. sí, Ya. Entonces ahí nos damos cuenta pues que el orden de los factores altera el producto, porque si los extractos comienzan con el porque, uno como lector se queda con eso. No es lo mismo ese porque al inicio que al final, no es lo mismo. Entonces el orden de los elementos sí altera el producto. Y en el título, vamos a ver acá en el título, ¿ah? Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de cárcel por caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Ya por caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, circunstancia de causa. ¿Ok? Pero acá tenemos una primera frase. Martín Vizcarra fue sentenciado. Ya. Martín Vizcarra es paciente. Los pacientes, por lo general, no están al inicio, están al final de una oración. Fue sentenciado. ¿Por quién? Ah, por la sala penal. Tiene su nombre, sala. Tiene un supernombre. Está en otra diapositiva. Pero se entiende que en este evento la figura pública es Martín Vizcarra. ¿Sí o no? O sea, en este evento la figura más relevante, ya, el que todo el mundo quiere saber, es Martín Vizcarra. Entonces es por eso, es uno de los porqués. El título comienza con él y no con sala, penal, sentencia. Ah, ¿quién te va a leer eso? O sea, lo más atractivo es que comienza con el paciente. En este caso, Martín Vizcarra. Entonces, en otras palabras, la pasivización es un mecanismo para cambiar el orden de los elementos y también para mitigar la agencia. Mitigar, ocultar o omitir agencia, porque se entiende que en este título no hay agente. Martín Vizcarra no es agente de sentenciar, es el paciente. Entonces la pasivización funciona para ubicar al paciente al inicio de la oración.
Primero tenemos esta oración. Esta es una oración que yo me he inventado, ¿no? A partir de esa noticia. El cuarto juzgado penal colegiado nacional sentenció a Martín Vizcarra. Agente, el cuarto juzgado penal y todas esas palabritas. Paciente, Martín Vizcarra. ¿Sí o no? ¿Eso se entiende? Sí, por supuesto. Ya, ok, ok, por si acaso. Entonces, ya, pero la pasivización. La voz pasiva, el passive voice. Y recordemos, para transformar una oración activa a una pasiva, ¿qué es lo que requerimos? El verbo to be, el verbo ser, en sus diferentes formas, ¿ah? En sus diferentes tiempos, puede ser el tiempo presente, puede ser pretérito indefinido, etcétera, todos los pasados. Más el participio, sentenciado. Se parece un poquito al inglés, se parece. La fórmula del inglés. Entonces, Martín Vizcarra cambió, la pasivización ayuda a cambiar el orden de los elementos. Y ya tenemos una oración que comienza con el paciente. En este caso, uno puede, no, que quieren mitigar, quieren ocultar el cuarto juzgado, pero no es que quieran ocultar, o sea, se entiende que la figura pública relevante, que va a jalar portadas, que va a jalar vistas, es la palabra, la frase Martín Vizcarra. O sea, ya fue sentenciado. La voz pasiva. Ya, ¿y por qué? Por el cuarto juzgado penal colegiado nacional está entre paréntesis. Porque la voz pasiva, o sea, la pasivización, cambia el orden de los elementos, pero también posibilita la omisión de elementos. Y con Martín Vizcarra fue sentenciado, punto. Tenemos una oración completita. El agente puede aparecer al final o puede no aparecer, como es el caso del título de la noticia que ustedes acaban de leer y de examinar. Ok, más o menos. Sí, más o menos. Sí, entonces, Ya, Claudia, dime. para el caso de la pasivización, por lo menos de estos titulares, vamos a decir, recae sobre o, se prioriza o de repente la figura vamos a llamarle personaje, bueno, persona, etcétera, va a importar para estos casos, ¿no? Es que por Entonces, supuesto, o es sea, que sí. ahí el personaje, de lo que representaría en todo caso, ¿no? Pero Martín por supuesto, Parra. el capital simbólico que ese señor Ajá, carga. Pero por ya, supuesto, el reconocimiento social. ajá, O listo. sea, por supuesto. Ujú, O mm, sea, la pasivización es un ujú, mecanismo que en este caso hace que todo el foco de atención se lo lleve el paciente. En este caso, Martín Vizcarra. claro. ¿Por qué? Porque la oración comienza con el paciente. Ya, perfecto. Ya, ok. Y ahí más allá de la pasivización, passive voice, la voz pasiva, también tenemos otro mecanismo, que es sencillito, pero bueno, estas etiquetas muy extrañas, ¿no? Nominalización. Pero la respuesta se encuentra en la misma etiqueta, nominalización. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un verbo, en este caso el verbo es sentención. Es el verbo, que lo puedo transformar a un nombre, a un sustantivo. Eso también me lo he inventado, ¿ya? Pero a propósito de este acontecimiento. La sentencia ha generado diversas reacciones. Del verbo sentenciar, sentencia. Nominalización. La nominalización hace que un verbo se transforme a sustantivo, se transforme a un nombre. Y en esa transformación también se pueden evaporar elementos como el cuarto juzgado y también puede ser Martín Vizcarra. Porque también podemos tener la oración. La sentencia ha generado diversas reacciones. Tranquilamente, y es una oración bien formada. En otras palabras, por medio de la nominalización, en este caso, es posible evaporar lingüísticamente a la gente y al paciente.
Acá en la en la última oración he colocado al paciente entre paréntesis porque puede estar como no puede estar. También puedo tener la sentencia del cuarto juzgado, ha generado, también puede ser, pero ya no son elementos obligatorios. Entonces, la nominalización como la pasivización son mecanismos lingüísticos que ayudan a gasear elementos. ¿Ok? Esas son cosas, son como que mecanismos interesantes. Cuando nos topamos con pasivizaciones, tenemos que ver con lupa, en tanto analistas. Y así lo mismo con las nominalizaciones. ¿Ok? Acá. Está, pues. ¿Se ve la voz pasiva? Se percatan del passive voice, ¿no? ¿Están ahí? Sí, puede cortizar. Ya, ya, claro. Y dejada. Ya. ¿Por quién? No sabemos. Ya. Mire, obvio, o sea, ya no se sabe quién fue, no se sabe. Pero siempre hay maneras de representar los eventos, maneras en plural. Entonces acá lo que se está omitiendo es a la gente. Ya, no se sabe quién es el agente específico, pero siempre hay maneras de representar un mismo evento. Pudimos haber tenido, mujer de 26 años fue descuartizada y dejada en una maleta por un desconocido, etcétera, etcétera. Siempre se pueden representar los eventos de otras maneras, sobre todo en casos de feminicidios. Acá, también, ¿no? Se ve la pasivización y también, en este caso, la omisión de la gente, ¿no? ¿Están ahí? Y si no hay agencia, es interesante, porque si no hay agencia, no hay responsabilidad. Eso ya lo hemos discutido. Edgar, ¿habías abierto tu micrófono? No, no. ¿Tú, Carmen? ¿Con comentario? No, no, lo que veo, bueno, lo que estamos observando, lo que estamos viendo por lo, ¿no? Por frente a estos titulares o textos, etcétera, es que hay una recurrencia, ¿no? Entonces ahí Ya, mencionabas, ¿no? Bueno, si está el paciente, ya, claro, acá está, ahí sí está, ahí hay una, está. claro, hay una pacificación, pero sí hay una omisión del, vamos a decir, del otro personaje, De ¿no? la gente, De claro, la de la gente. gente. No, Y no ahí uno está. tiene, ya, y ahí lo que tenemos, como analistas, lo que deberíamos hacer es brindar un contexto sociohistórico en torno a Mm, este acontecimiento, mm. Sí, que no es pues, cualquier acontecimiento, no es cualquier crimen. sí. Continuamos, continuamos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, no, no se sientan mal, ¿ah? Porque con todo lo que pasa en este país, todas las semanas. ¿Pero se acuerdan? ¿Se Sí, por acuerdan de supuesto. lo ocurrido? Es que lo ocurrido, pues acordémonos de lo ocurrido. O sea, tenemos que tener Acá. memoria ahí. Ya. A a ver, este es el comunicado de la empresa. ¿De qué se percatan ustedes? ¿Qué les llama la atención? Lo ocurrido, las muertes de estas Efectivamente, jóvenes. o sea, what happened? O sea, ¿qué cosa? Lo ocurrido, efectivamente. Ujú. ¿Qué cosa es lo ocurrido, amigos? O sea, se entiende que lo ocurrido es una nominalización. Mm, Es un sustantivo que viene del verbo ocurrir. ¿Ya? Entonces, lo ocurrido. ¿Qué cosa es lo ocurrido? Es interesante porque es una nominalización
que llega a evaporar todo un acontecimiento. Lo ocurrido. ¿Qué cosa es lo ocurrido? Muy gaseoso, Más o ¿no? menos. Ya, exactamente. Muy Ya, gaseoso. estoy. Ya, pero por supuesto. Algo captamos en este texto. Ya, ¿no? Estoy leyendo lamentable pérdida de dos colaboradores. A raíz de estoy leyendo de un accidente que se habría originado por una descarga eléctrica. Ya algo captamos. Ya, ok, algo se ilumina discursivamente. Pero es interesante porque se dicen cosas, pero otra pregunta es también qué es lo que no se dice. Y también es interesante en este texto cómo se autorrepresenta la empresa, ¿no? Estamos acompañando y apoyando. Estamos comunicando con todos, nos estamos comunicando. Ya, procesos materiales, ¿eh? Pero esos sí son los procesos, los mejores, ¿eh? Porque se entiende que esto implica una autorrepresentación, ¿no? De una empresa que está asumiendo ciertas responsabilidades en torno a lo ocurrido. Seguiremos trabajando para una representación, autorrepresentación. A mí no me gusta, con respecto a análisis del discurso, ¿ya? Indicar, hacer esta diferencia dicotómica. Esta representación es positiva, esta representación es negativa. No, yo creo que hay que, considero ya en este punto, ¿no? Que debemos ir más allá de las dicotomías. Positivo o negativo te ayuda, te puede ayudar en un primer momento del análisis, pero no te deja contemplar los matices. O sea, yo sé que soy un poco pesada, ¿ya? Pero, pero un buen análisis del discurso debería ir más allá de eso. Esto es positivo, esto es negativo. En realidad no me estás diciendo nada. ¿Qué significa eso que es positivo y negativo? Desempaqueta, pera la cebolla. ¿No? Si nos acordamos, ¿no? Pregunto. Ay, ¿Sí nos sí. acordamos? Ya, ok. Esto es 2025. ¿Qué les llama la atención? O sea, ya en este nivel del curso, ya terminando el curso, ¿qué les llama la atención? ¿Qué se está haciendo? Bueno, nuevamente no se nombra el hecho, ¿no? Ya. Seguimos con lo ocurrido. ¿Se ve la nominalización en la primera línea? Lo ocurrido. ¿Qué cosa es lo ocurrido? Acá, perdón, está la palabra techo acá, caída. Pues quizá yo estoy leyendo muy rápido. O sea, perdón, ¿qué cosa es lo ocurrido? ¿Qué cosa es lo ocurrido? En el anterior comunicado por lo menos estaba la frase descarga eléctrica. Por lo menos. Y acá, techo, caída, algo. Pregunto, porque ya se me está pasando algo, amigos. Si llega, o sea, lo ocurrido llega a evaporar todo esto, ¿no? Les pregunto. Sí. Lo ocurrido, esa nominalización, llega a evaporar esto. Pero al mismo tiempo, ¿qué se está haciendo? Ya, se evapora esto. Pero al mismo tiempo, ¿qué se está haciendo?
¿Qué es lo que se vuelve saliente? Nuevamente la empresa se construye como un agente activo. Ya, está muy bien. O como un ente que está haciendo cosas, que se hace responsable de algo. ¿Dónde está? Se encuentra atendiendo la emergencia. Continuaremos trabajando. Miren, esa circunstancia de finalidad para atender la situación de manera inmediata. La super circunstancia de finalidad. ¿Está? Es interesante. Se gasea algo, se mitiga, gasea, evapora, etcétera, pero al mismo tiempo se vuelve saliente, relevante cierto aspecto por parte de la empresa. Es decir, lo que está haciendo. No lo que pasó, sino lo que está haciendo. Y ahí este juego de luces y sombras se materializa discursivamente, por medio, en este caso, de ciertos procesos materiales, pero también a través de la nominalización. Más o menos, sí. Recuerda, todo discurso se encuentra atravesado por claroscuros. Todo discurso. Es imposible representarlo todo. Pero en este juego de luces y sombras, mejor dicho, este juego de luces y sombras se marca en intereses particulares. ¿Listo? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Continuamos, amigos? Sí, ¿Continuamos? Ok, ya. Tengo dos noticias yo. Esta noticia viene de Boluarte y tengo una noticia sobre feminicidio. ¿Cuál quieren analizar? Escojan ustedes. ¿Qué es analizar? ¿Amnistía o feminicidio? Yo sé que suena horrible lo que acabo de decir, pero ni modo. ¿Amnistía o feminicidio? A ver, el chat. La de Boluarte. Ok. Un voto, pero por lo menos lo dijeron. Ya, acá está. Acá está. Voy a copiar el enlace. Un momentito. Control C. Voy a copiar el enlace. Uy, en el chat. ¿Ok? Ahí está la noticia también de este año. La noticia publicada en el diario El País de España. Sí funciona el enlace, ¿no? Sí funciona, ¿están ahí? ¿Me confirman, please? Listo, sí funciona. Listo, unos 5 o 10 minutos, ¿les parece? correcto. Listo, muy amable, gracias. 5 o 10 minutos, comenzamos.
Unos minutos más, les pregunto. Y por favor. Ya, ok, listo, listo, ok.
A ver, lo discutimos entre todos, ¿les parece? Porque es una noticia compleja. ¿Ya? ¿Qué se está haciendo? A nivel de procesos, hay procesos que se están repitiendo, o sea, con respecto a la otra noticia que analizamos sobre la sentencia Mantí Vizcarra. Son como que los mismos procesos, los detectaron, Sí, material verbal y relacional también. ya está muy bien. Ya es una noticia que está constituida sobre todo por voces, voces que se insertan, voces en plural, yo sé que son como dos principalmente, la voz de la expresidenta Dina Boluarte y la voz de la representante, quiero decirlo bien, de la directora de la División de las Américas de Human Rights, ¿sí? Human Rights Watch. Esta noticia está constituida sobre todo por ambas voces, seleccionadas por el medio de comunicación. Eso no tenemos también que tenerlo en cuenta. Ya, seleccionadas por el medio de comunicación. Ya. A partir de de esas voces, ¿qué es lo que se está haciendo? Y se entiende que esas voces han sido recogidas a través de, aparecen en el texto, a través de procesos verbales. Eso se entiende, ¿no? Sí, Procesos verbales y también mecanismos intertextuales, porque hay como que párrafos donde no hay un proceso verbal, pero sí tenemos las comillas o tenemos frases como de acuerdo a la comisión, ya. Eso también es un mecanismo intertextual para recoger una voz, para recoger una versión. Ok, ¿qué ibas a decir, Diana? Perdón. no, nada, profesora. Ya, ¿qué más? Ya, pues tenemos procesos verbales. Nice. ¿Qué más? ¿Qué se está haciendo a través de esos procesos verbales? ¿Procesos verbales o mecanismos intertextuales? ¿Qué se está haciendo a través del recojo de esas voces? O sea, a nivel simbólico, ¿qué se está haciendo? Simbólico, representacional, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo es representada la amnistía? Bueno, digamos, los condenados, digamos, los policías, los militares, mejor dicho, son, digamos, a través de los procesos relacionales constituidos digamos, como personas que ejercieron justicia, ¿no? Como héroes, Ok, entre los... ok. eh, Ya, ok. Y ya continúa. no, nada, sino que, digamos, por ende, la amnistía, digamos, es representada, digamos, como algo justo para ellos, Ya, exacta. Pero en la voz de de la evaluar. expresidenta. Exactamente. Es como, es una versión, una representación en torno a en la amnistía. Y a través de las otra voz o las otras voces que aparecen en la última sección, la amnistía es representada, constituida discursivamente como una injusticia, como un acto de injusticia. Entonces, por tanto, en esta noticia, la que acabamos de leer, encierra un dilema ideológico. O sea, un mismo evento, un mismo hecho, en este caso la amnistía, constituida de maneras opuestas entre sí. Primero, como un acto de justicia y al mismo tiempo como un acto de injusticia. ¿Por qué? Por la disparidad de voces, por el encuentro y desencuentro de voces. La cuestión es, de acá a unos años, cómo esta amnistía va a seguir siendo representada. Porque acá tenemos este texto que acabamos de leer, encierra una pugna representacional y que nos percatamos de esta pugna desde el primer párrafo.
Porque acá hay otros mecanismos que ya yo no he enseñado. Porque bueno, estas 6 clases de atención universitaria me he enfocado a nivel analítico en el sistema de transitividad. Pero miren cómo comienza el primer párrafo de esta noticia. Estoy leyendo. A pesar de las objeciones de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Interamericana, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o sentenciados por violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que está haciendo en la primera frase, en la primera oración? ¿Qué es lo que está haciendo el periodista o el reportero? Está haciendo varias cosas. Pero hay un elemento lingüístico súper interesante a nivel analítico, que es el conector de concesión. O sea, este texto también es llamativo a nivel analítico por los conectores de concesión y también por los peros. ¿Ah? No sé si se han dado cuenta, por los conectores de contraste. Entonces mi pregunta es, yo sé que no lo hemos visto, no lo hemos visto, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que el periodista y el medio están haciendo a través de ese conector de concesión, a pesar de y los peros que están en el texto? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque ese primer párrafo es medio extraño a nivel analítico. Al extraño, complejo, fructífero a nivel analítico. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes. ¿Saben qué? No lo quiero decir yo. Ya, pero por el tiempo lo voy a decir yo, por el tiempo que nos queda, ya. Pero en esa primera oración se encierra ese conflicto representacional. Y es como que con ese conector de concesión, a pesar de las objeciones es como que el periodista, reportero y slash medio de comunicación también están representando esa dicotomía, ese dilema ideológico, ese conflicto representacional, lo sintetizan en ese primer párrafo. O sea, no, en otras palabras, la pugna representacional no solo se materializa, la pugna representacional en torno a la amnistía como un acto justo y como un acto injusto, no se materializa tan solo por medio de los procesos verbales o mecanismos intersexuales, sino también a través de los conectores, a lo largo del texto. Más o menos, y ahí esta noticia tiene otras cosas, porque presentan los nombres propios de algunas personas, vamos a decirlo de esa manera, vamos a decirlo de esa manera. Estamos en tiempos peligrosos acá en nuestro país, vamos a decirlo de esa manera. Pero al mismo tiempo, después de eso, de esos nombres propios, aparece cierta descripción. No sé si se percataron. ¿Están ahí? Sí, sí, por supuesto. Ya, ya aparece, eso se denomina cláusulas de elaboración, que no son elementos obligatorios, ¿ah? Pero que en este caso aparecen y constituyen identitariamente a esas personas. Ya no solo aparecen con nombre propio, sino también con cierta descripción que hace que sean constituidos identitariamente de cierta manera. Ok, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya, es un texto potente, una noticia potente, ¿ya? A nivel analítico, a nivel analítico. Ok, quiero terminar. Ya estamos en los 10 últimos minutos. Miren, en este tipo de análisis, yo espero que el curso haya servido. Sí, es la primera vez que me animo a estar a cargo de un curso de extensión universitaria. No me arrepiento, porque yo sí considero que es necesario que el conocimiento que se discute en la universidad, o sea, en universidades, ¿ah? Entonces, sabemos que estamos en crisis. Entonces, en universidades,
Es necesario que el conocimiento que se discute en estos espacios traspase las murallas de la universidad. O sea, es por eso que estoy acá. Si no, no estaría acá. Sí, es por eso que yo estoy acá. Entonces, me reconforta compartir que estas discusiones que yo estoy teniendo acá, todas esas discusiones analíticas y teóricas que les he compartido, las hago en la universidad. Y me da mucho gusto haber ido un poco más allá. También les agradezco a ustedes por su disposición, por la buena onda, por la amplitud, ¿no? Y por haberme recibido. Así sea en este espacio virtual, ¿ok? Y en ese tipo de análisis, como una super conclusión, ¿ya? Como una super idea que espero que se les quede, es importante dejarse sorprender. O sea, por ejemplo, si alguien quiere, uno de ustedes quiere hacer análisis del discurso en una tesis, por ejemplo, ya, ese tipo de investigaciones no pueden partir de una hipótesis. Son más inductivas. Son data driving. O sea, uno no puede decir, no, estos discursos son racistas. Un momentito, cálmate. ¿Recogiste la data? ¿La analizaste? Bien. Entonces, es como el punto de la investigación, la columna vertebral de la investigación surge en tanto dominemos la data. Y para dominar la data, o sea, el corpus, es necesario dejarse sorprender. Siempre estar abiertos a la sorpresa. Y tardar, y espero que también esto se les quede, ¿no? Tratar de contemplar los matices, los claroscuros, la multifuncionalidad. Porque, bueno, con este curso también nos hemos dado que con el lenguaje en uso se pueden hacer varias cosas, ¿ah? Varias cosas al mismo tiempo en este juego de luces y sombras lingüístico y en el marco de intereses particulares. Es interesante porque esa noticia sobre la amnistía ya ha sido hecha en un diario extranjero. Yo no he encontrado muchas noticias sobre esa amnistía en el Perú. Y escritas de esa manera, menos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Entonces, dejarse sorprender a nivel analítico, ese tipo de investigación también o sea, implica arrojarse al horizonte interdisciplinario. Ya, lo lingüístico importa, obvio, creo que nos hemos dado cuenta, sí es importante tener ciertos conocimientos de lingüística, por supuesto. El análisis lingüístico es indispensable, pero al mismo tiempo insuficiente. Porque, por ejemplo, con respecto a esas noticias que discutí con ustedes sobre los feminicidios, ya, no puede, ya, el análisis lingüístico sí, obvio, pero cómo nos acercamos a ese tipo de eventos, tenemos e interpretarlos, no tiene que leer sobre teoría de género, de todas maneras. Depende del tema de investigación. A veces puede ser género, otras veces es estudio sobre el racismo en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras hay que leer a Foucault. ¿Ah? De todas maneras, de Michel Foucault no podemos escapar si es que nos queremos especializar en esto. Entonces, se trata de... Eso es lo que me parece que eso es lo retador y al mismo lo complejo, pero al mismo tiempo lo gratificante. Si es que alguno de ustedes, la mayoría que está acá o que ha estado en este curso es lingüista, pero se han permanecido en el curso, es porque son lingüistas, pero se están decantando un poco más al horizonte interdisciplinario. Si no, no estarían acá. O soportándome acá seis sesiones, 6 miércoles. Y acá. Esto es algo que yo siempre comparto, sobre todo cuando enseño metodología, ¿ya? ¿Ok? El tema de... Ya, y lo que voy a compartir en esta diapositiva lo pueden aplicar no solamente en este curso, sino en otros. ¿Ya? Pero nosotros, en tanto investigadores, cargamos una mochila, en este caso un casquito, con el cual contemplamos el objeto de investigación. O sea, todos tenemos ese casquito. ¿Eh? Todos, todas, todes. Lentes teóricos, analíticos y metodológicos para contemplar el objeto de investigación. Lentes en plural. El análisis del discurso también puede ser un lente, pero que requiere otros lentes. Ahora, ¿por qué
¿Por qué aparece la otra fecha, la flecha de retorno? Porque el objeto de investigación que escogemos, siempre y cuando sea un objeto de investigación que nos importe, ¿no? Ese objeto de investigación también nos transforma. No es que tan solo nosotros contemplemos, sino ese objeto de investigación. Y a veces el objeto de investigación pueden ser personas. ¿Ya? Yo sé que acá he hecho más énfasis en análisis discursivo, pero en los últimos años se está haciendo análisis del discurso en articulación con etnografía. Y con la etnografía nos tapamos con las personas. Entonces, nuestro tema de investigación también puede transformarnos. Y cuando el tema de investigación está constituido por personas, esas personas también nos miran y también nos transforman. ¿Ok? Acá, ya para terminar, se finí. ¿Qué rescatan ustedes? Ya para terminar, ¿cómo lo vivieron? Interesante. Me parece que Yo. para responder las tres consultas aquí. ¿Qué rescatas que te llevas? Yo creo que hay que ponderar, sí, el análisis del discurso, sí, pero creo que lo que nos has compartido y es válido es que no solamente analizamos el discurso propiamente, sino que también el contexto y Ya, sí. todo lo que el agregado, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo lo viste? Bien interesante, interesante porque creo que nos ha permitido, de repente, no, imagino que a todos los que hemos participado, em, reconocer sí los elementos lingüísticos, pero que no nos hemos quedado solamente, ¿no? En ese plano, vamos a decir, solamente en ese único plano, ¿no? ¿Qué tema de discusión te gustó más? En realidad todos, ¿no? Ah, ya, gracias. Más, no me Te quedaría con una agradezco, parte. Carlos. Si no No, me te quedaría agradezco. me quedaría con todos los momentos, los casos, los ejemplos, creo que lo dije en una primera sesión. Entonces, me parece muy bien. Y que siempre invites o nos invites a tus estudiantes a participar, ¿no? No, Eso sí, es claro. bastante bueno. Claro, no, te agradezco por haber estado ahí todos los días. ¿Alguien Sí. más? ¿Alguien más quiere decir algo? Amigos, amigas, amigas, porque ya termina. Ah, sí, ¿Alguien profesor. más? Dime. A ver, Diana. Bueno, ¿qué rescato que me llevo del curso? Bueno, algo que digamos que especialmente me resuena es el hecho de que debemos ser responsables, digamos, con los cursos que reproducimos, ¿no? Y que también producimos. Ah, bien. Tenemos que ser bastante. Exactamente. ¿Cómo lo Claro. viví? Como siempre fue bastante interesante, también bastante iluminador en ciertos aspectos, porque la verdad que, digamos, todos los temas son bastante complejos y el AC en general, pues, abarca demasiadas cosas, entonces siempre es importante estar, digamos, practicándolo, ¿no? ¿Qué Ya. tema de discusión? Así como mi compañera, bueno, todo me gustó, o sea, digamos, eh, todo lo que se tocó creo que tiene, digamos, cuestiones importantes, ¿no? Tanto, en general, más que todo, digamos, para analizar lo que pasa incluso en nuestro día a día, ¿no? En lo cotidiano, porque es muy importante, digamos, tomar en cuenta a veces lo que no consideramos extraordinario, ¿no? Porque a veces ahí está, digamos, ahí está, digamos, donde se pueden hacer los cambios, ¿no? Entonces Ya, eso. sí. No, te agradezco, Diana. Les agradezco a todos, todas, todas por haber permanecido. Fácil es comenzar un curso, difícil es terminarlo. Pero bueno, les agradezco por haber estado ahí, por haberme dado 2 horas de sus vidas por semana. Yo sé que no es fácil, no, todos estamos ocupados. Así que espero haber aprendido, que ustedes hayan aprendido algo, ¿No? eso Por espero. supuesto. Pero sí les garantizo que yo he aprendido también de ustedes. ¿Ok? Entonces será hasta otra oportunidad. Les mando un beso y cuídense mucho. ¿Ok? Gracias, gracias, No, Bye muchas profesor. bye. gracias. Gracias. Cuídense, bye Gracias. bye, cuídense.